alineando los ejemplos a sus negocios. Pato, cero presión esto, ¿eh? No, estamos tranquilos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Como dijo el Colo, si quieren nos pueden ir compartiendo desde dónde nos ven. Ahí en el chat tiene habilitado el chat todos, ¿no? Alguien nos confirma, alguien nos deja un mensajito en el chat, así chequeamos que estén dando. Perfecto. ¿Qué tal, Nelly, Eric, Brian? La esquina de lo más, bueno, gran trabajo para hacer seguimiento y para acordarse de cuando la gente digo, tiene que cambiar sus cubiertas. Candela ahí, los amigos de LADER que hace un tiempo nos hicieron una entrevista en el podcast. Así que un placer que estén por acá. ¿Quién más? ¿Quién más nos cuenta, digo, de dónde se vienen? Brian de Montevideo. Para los que están en Montevideo, como yo, dato el jueves el e-commerce day presencial en el LATU. Si alguien no tiene entrada, si necesita alguna entrada, pues escríbanme por LinkedIn o les dejo acá mi mail, que algunas entradas de cortesía nos quedan. Bueno, y siendo ya 10 Azul, estabas ahí, ¿querías decir algo? No, perdón, lo activé sin querer el micrófono. No hay problema entonces. Bueno, Pato, si te parece, vayamos arrancando, ¿sí? Y un poquito para qué estamos hoy o de qué vamos a estar charlando, ¿no? Digo, hay algo que cambió, eh, Juan, perfecto que estés transcribiendo. Espero que mi español y el de Pato se entienda, ¿no? Digo, si tenemos que transcribir esto, estaríamos bastante complicados, pero bueno. Algo importante, ¿no? Digo, ¿qué está cambiando? Digo, y lo habrán visto a nivel usuario, ¿no? Y lo vemos nosotros ya desde hace diría 6 meses, poco más, de principio de año, que la forma en la que la gente se relaciona con las marcas, la forma en la que la gente va a buscar información, sí está cambiando un montón. Entonces, ya sea a nivel de uso de voy y le pregunto a ChatGPT, o voy, dale para adelante, Pato, carga los tres, digo que no hay problema, tranquilo. Se tildó solo ahí. Ahí está, vamos. Básicamente está cambiando un poco, entonces, ¿qué es lo que traemos acá un poco, ¿no? Un framework de cómo pensamos, ¿no? Cómo miramos para adelante. Entonces, cambia la forma en la que la gente empieza a buscar y a relacionarse con las marcas, ¿no? Y la conversación muchas veces empieza a pasar cada vez más fuera de la web y empieza a pasar cada vez más dentro de Gemini, dentro de ChatGPT, dentro de Cloud. Y ahí es donde nosotros no tenemos control, ¿no? No todavía. Entonces, sí podemos influir y haciendo estrategias de SEO para inteligencia artificial, como hemos hablado en otros webinars, para que nuestra marca sea recomendada ahí. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a dejar de tener influencia sobre eso y control sobre lo que los usuarios ven y deciden y demás. Y cada vez, dale para adelante, Pato, otro punto es, cada vez hay más marcas online, cada vez hay más competencia. Cuando nosotros hace 10 años atrás, con solo estar presente online, era mucho más fácil. O los picos de venta que veíamos en Ciberlunes, en Hot Sale, en Black Friday y demás, eran enormes. ¿Y qué pasa? Cada vez más esos incrementos, hay unos incrementos en las fichas especiales, pero cada vez son menos. ¿Por qué? Porque cada vez hay más marcas compitiendo, y no sé a ustedes, pero a ustedes se les triplicó el sueldo desde hace 2, 3 años acá. No. Y a nadie en general, o sea, los salarios son similares, el poder, digo, a dónde dedican los usuarios su presupuesto, ¿sí? Sino cada vez hay más marcas compitiendo en el canal online, que si bien viene creciendo por una cuestión de conveniencia y cada vez la experiencia de compra es más fácil, o sea, pensemos, pedir por pedido ya hace 10 años no se nos hubiese ocurrido o era muy difícil, ahora realmente es muchísimo más fácil, o sea, estoy entrando a casa con 4 clics, listo, me llega la comida. Entonces, eso hace que, digo, nuestro presupuesto compita con cada vez muchas más marcas y también nuestros verticales. Antes por ahí, yo siempre pongo el caso de las aerolíneas. Comparar una aerolínea, un pasaje hace 5 años, era muy difícil. Hoy la verdad que digo, las web de los aerolíneas mejoraron un montón. Entonces la agencia de viajes tiene un desafío enorme de cómo le compite a la aerolínea, que antes en el online era mucho más difícil. Y vamos al último punto, Pato, que creo que es el que nos trae acá en este contexto, ¿no? Que hay una nueva forma
de trabajar o de jugar, como le llamamos nosotros, ¿no? Pensando en el largo plazo y que tiene que ver con cómo me apalanco yo en todos los datos de nuestros clientes, que de vuelta hace 5, 6, 7 años era mucho más difícil. Hoy las herramientas que están al alcance de la mano nos permiten saber qué me compró, cada cuánto me compra, cuánto fue la última vez que vio, cuál fue el producto que vio, y pensar estrategias para eso, para realmente esa estrategia de adquisición tenga sentido. Y ese juego cambió, ¿no? Porque este es el marketing que hacíamos, donde básicamente, y si lo tenemos que resumir mucho, es hacíamos lo que llamamos Pay Media, ¿no? Google Ads, Social Ads, ya sea YouTube, Instagram, ahora TikTok, demás. La parte de social orgánico, ¿no? Esto de estar en redes sociales, que hace muchos años nos peleamos por quién tenía más likes, después nos dimos cuenta que los likes nos daban de comer, después evolucionó a tener comunidades, ¿no? Donde estamos parados hoy, o la relación con los microinfluencers, toda esa parte de, bueno, eso me ayuda a generar confianza en la marca y la gente entre a mi web, vea los productos y me termine comprando. Y después otra parte es que hablábamos, ¿no? De SEO normal, pero ahora evolucionado SEO para inteligencia artificial. Entonces, eso era adquisición. ¿Qué pasó? Después nos dimos cuenta que, che, con solo enfocarnos en conseguir nuevos clientes todo el tiempo, y no alcanzaba, porque, che, traigo 100 personas a la web y con suerte me convierte una, ese famoso 1% de promedio de tasa de conversión, que ahora en la región está en 1,15, 1,20 de promedio, pero cuando vamos a mirar mercados más avanzados, pueden ser Europa, está en 1,5, 1,6. No es que está en 4, ¿no? ¿Y cómo hacemos para trabajar esa parte de, bueno, mejorar la conversión buscando la venta? Cerreo esa disciplina a nivel de Conversion Rate Optimization, que es cómo hago para, de la misma gente que entra a mi web, los convierto. ¿Por qué nos empieza a preocupar esto? Y porque adquirir gente cada vez es más caro, o cada vez es más complejo, o cada vez hay más competencia. Antes no nos importaba, ¿por qué? Porque era muy barato. O sea, esto de, bueno, habrán escuchado, tiremos tráfico a una landing, poné $100 y fíjate qué pasa. Ahora con $100 no hacemos nada. Mientras que hace 5, 6, 10 años y con 500 tampoco, ¿no? Y toda la parte de data, de vuelta, empieza a estar mucho más disponible, le tenemos mucha más información a nuestros clientes para tomar decisiones. Y ahí es donde realmente, fíjense, estamos hablando de venta, pero ya antes venta era lo que, bueno, el canal, que el e-commerce venda, que la web venda, que nuestro conseguir leads está perfecto. Bueno, eso hay que evolucionarlo, y al final es donde lo que vamos a charlar hoy, dale pato para adelante, que es evolucionar esa rentabilidad donde tenemos que no solamente pensar en cómo adquiero y convierto, sino es cómo fidelizo a esos clientes, porque ahí es donde realmente está la rentabilidad, que tiene que ver con cómo vuelvo a contactarme con el usuario por WhatsApp, cómo vuelvo a tener una lógica automatizada de a quién le escribo qué, y el último, digamos, escalón de esta evolución tiene que ver con cómo pienso clubes de fidelidad o estrategias de loyalty para volver a vender de vuelta. Y ahí, digo, Pato les va a contar un montón de ejemplos de cómo se ve ese futuro hoy, hacia donde deberíamos ir todos. Y eso, por último, tiene dos patas que básicamente lo que hacen es estar alrededor de todo esto. Uno es la data del cliente, cómo nosotros utilizamos la data de las audiencias alrededor de todo este ecosistema para lograr rentabilidad. Y les pongo un ejemplo muy claro, es si yo tomo los datos de mi cliente la última vez que me compró, yo sé qué producto más, envío esa información a Google Ads o envío esa información a Meta para después usarlo en mis campañas. Y el tema es, antes había que hacerlo a mano, hoy se puede hacer de forma automática. Entonces, ¿qué pasa? Capturar datos y tener información de mi cliente permite que mi estrategia de adquisición sea más barata y se reduce hasta un 20 o 30% el coste de adquisición. Entonces, fíjense cómo esa parte de integrar tecnología en eso empieza a tener sentido. Y todo, obviamente, digo, la inteligencia artificial en ninguno de estos ecosistemas no resuelve solo per se una parte de lo que tenemos que hacer, pero sí es un aliado en todo lo que tiene que ver con generativo, con crear imágenes, crear videos. Ahora en la agencia estamos jugando mucho para alinear en todo esto. Es cómo hacemos para crear imágenes y videos en tiempo real en base a los productos más vendidos o lo que más ve la gente. Y después es inteligencia artificial aplicada a toma de decisiones con datos. Es cómo tomo decisiones, optimizo en base a lo que está pasando en tiempo real gracias a la inteligencia artificial. Así que con este resumen, ahora sí, Pato, veamos qué es lo que nos viene, que es la lógica de queremos vender más y qué es lo primero que hacemos. Bueno, aumentemos la inversión, ¿no? Esa es como la lógica que vamos a ver con el CFO y cómo vendemos más. Y lo típico, bueno, veníamos invirtiendo
$10.000, bueno, invertí 12 o 15, quiero meter 30% más, bueno, poné 3.000 más. Y la realidad es que no funciona así, ¿no? Y siempre digo, la lógica es, bueno, anda a buscar unos clientes, anda a buscar unos clientes, anda a buscar unos clientes, y después lo que termina pasando es, no funciona como antes. Entonces se rompió el mecanismo de adquisición, y ahí, Pato, ¿qué podemos hacer? ¿O por qué no tenemos que mirar solamente la adquisición? Bueno, justamente un poco lo que vamos a conversar hoy es de por qué fidelizar y por qué cuesta hasta 7 veces menos, o por qué, mejor dicho, un cliente nuevo cuesta hasta 7 veces más que un cliente existente, que era un poco por ahí, lo comentaba el Colo recién, por ahí hay mucho foco en lo que es adquisición, de lo que es clientes nuevos, creyendo que necesitamos ese caudal constante, y si bien en parte es así también, bueno, ¿qué hacemos con los clientes que ya nos dieron justamente su voto de confianza y que ellos sean los que sostengan el negocio? O sea, piense por ahí cómo está distribuido el presupuesto por lo general y cuánto se distribuye a, por ejemplo, lo que son plataformas, herramientas o estrategias de fidelización o de generar esa recurrencia de compra en los clientes que ya nos eligieron, y cuántos de por ahí de los clientes nuevos, cómo está distribuido ese presupuesto y cómo esa distribución también un poco va cambiando con el tiempo en función de lo que comentaba el Colo recién, de que está cambiando el contexto y bueno, justamente hay que adaptar las estrategias. Estas, me imagino que por ahí es un dato que a grandes rasgos más o menos habrán escuchado, obviamente, no requiere mucho desarrollo. Un cliente fidelizado cuesta menos que un cliente nuevo, pero ¿por qué? Un poco la intención también de webinar era ahondar un poco en los motivos. ¿Por qué realmente cuesta menos un cliente fidelizado? Bueno, primero un poco lo que comentábamos, o sea, el proceso de decisión es mucho más corto. Es decir, justamente ya probó el producto, ya probó el servicio, ya tuvo una experiencia. Si tuvo una experiencia buena, obviamente va a ser mucho más fácil justamente retenerlo. Entonces ya conoce la marca, ya conoce el producto, ya conoce los beneficios. Pero a la vez tenemos mucha más información acerca del usuario y de lo que lo mueva a comprar. Justamente esta información lo que nos permite es optimizar luego las estrategias y entender, por ejemplo, en qué canales nos empezó a ir más, en qué canales un poco menos, por ejemplo, en qué, si utilizar cupones de descuento, si utilizó qué tipo de estrategia, qué tipo de elementos. Entonces eso nos permite justamente amoldar la estrategia a lo que sabemos que justamente valora ese cliente. Y luego que nos elige justamente por una propuesta de valor, únicamente por una lógica de precio-competencia, como que dio por ahí ese voto de confianza hacia nuestra propuesta y no únicamente se queda por ahí en lo que es el precio, que ahí es donde por ahí se vuelve un poco más difícil competir. Entonces sabemos que no se eligió por la propuesta de valor de forma integral. A su vez, es un cliente que invierte hasta un 60% más justamente en cada compra y puede llegar a tener hasta un lifetime value 10 veces superior. Es decir, que la inversión que justamente hace el cliente a lo largo de todo su recorrido puede ser hasta 10 veces mayor que el de un cliente nuevo, que justamente invierte mucho más en cada compra. Entonces, justamente por eso nos termina resultando más rentable, que es un poco la idea de lo que queremos conversar en este webinar, de bueno, es un cliente no solo que es más barato de adquirir, sino que en todo el recorrido su cliente va a terminar comprando más y va a terminar invirtiendo más en nuestro negocio. Hola. Sí, creo que Frank, no sé si tenía una pregunta ahí, o por ahí fue el micrófono abierto. Creo que no, creo que se le escapó. Bueno, sigamos. Cualquier cosa, igual cualquier duda nos la pueden ir haciendo a medida que pase el webinar, también al final vamos a tener... Ah, no, yo no envié nunca nada, hermano. ¿Cómo? Bueno, gracias. Ah, me parece que tiene... Ahí Mike, ahora fíjate que... si podés, ahí está, silenciarlo a Frank, que estaba en una reunión, no le mandó nada a nadie, parece. Tal cual, tal cual. Entonces, justamente, no solamente que se vuelva más barato, sino que es un cliente que va a tender a invertir muchísimo más en nuestro negocio a largo plazo, y es un poco lo que buscamos, ¿no? Tratar de sustentar la estructura del negocio con este tipo de clientes que van a invertir más y van a invertir más a lo largo del tiempo. Y luego un poco lo que comentaba el Colo es, justamente con obteniendo el dato por ahí de nuestros clientes y sabiendo, teniendo por ahí la información de nuestros clientes más fieles, más recurrentes, podemos llegar a reducir el costo por compra de nuestras campañas, que es algo que vamos a ver más adelante, que eso por ahí que no se utiliza tanto, estamos acostumbrados a nuestras campañas ampliar el alcance y llegar a un público masivo. Bueno, pero ¿cómo podemos utilizar los datos de nuestros clientes justamente para optimizar los costos y que nos llegue un perfil de cliente más parecido a ese que justamente ya eligió nuestra marca? Y luego también un punto importante es que justamente recomiendan nuestra marca y generan un marketing referido gratuito. Entonces eso simplemente a la vieja usanza, el boca en boca se va recomendando y eso por ahí no requiere ningún costo y ningún tipo de presupuesto extra y nos va justamente consolidando el negocio a lo largo del tiempo. Entonces, estas son las razones por las que los clientes fidelizados justamente terminan costando un poco menos, y me parece que lo clave acá, ahora vamos a reforzar un poco, es
bueno, tener información acerca de estos clientes y cómo empezar a captar esta información, cómo empezar a segmentar correctamente esta información, porque de nada nos sirve justamente tener clientes que nos hayan elegido si no sabemos qué pasó. O sea, si llegaron, nos compraron y no sabemos qué producto nos compraron, qué categoría de producto les interesa, cuál es el incentivo por ahí que más valoran, les gusta, les mueve la compra un cupón de descuento, les mueve la compra un envío gratis, les mueve la compra algún otro tipo de beneficio, compran únicamente en periodos de eventos comerciales como es el Hot Sale, como es el Cyber Monday, o nos compran a lo largo de todo el año. ¿Cuál es la frecuencia de compra que tiene ese usuario? Bueno, ¿cuáles son los canales de preferencia de comunicación? ¿Prefiere que lo contactemos por email, que lo contactemos por WhatsApp, que lo contactemos, no sé, por ahí con una llamada, con una videoconferencia? Bueno, entender por ahí toda esa lógica va a ser que amoldemos la estrategia, amoldemos la propuesta comercial justamente a lo que nuestros clientes están eligiendo. Y bueno, como veíamos antes, la inteligencia artificial nos permite que no tengamos que hacer esas configuraciones de forma manual, sino que se haga un poco de forma automatizada. Sabemos que este cliente nos abre los correos y por ahí que lo que más valora es el envío gratis. Bueno, le mandamos una comunicación o un WhatsApp o una notificación push o lo que sea, justamente a partir de lo que sabemos que él valora. Entonces, acá la cuestión es no simplemente sumar clientela o no simplemente quedarnos con la clientela que ya nos eligió, sino empezar a recopilar la información y ampliar la información que tenemos esos clientes. Entonces, bueno, esto es más o menos un bosquejo de qué es lo que pasa con un usuario que no nos conoce. Por ahí necesita mucho más punto de contacto, necesita mucha más intervención y distintos canales para llegar a tomar la decisión. O sea, piense por ahí qué es lo que hacen ustedes a la hora de realizar una compra. Simplemente les llega un anuncio y compran. Bueno, puede ser si la propuesta era muy tentadora. O sea, yo también me declaro culpable que he visto un precio promocional y he entrado y me he decantado por eso. Pero a veces, por ejemplo, de productos de ticket un poco más elevado, por ahí, o productos que requieren otro tipo de proceso, de margen de decisión. Bueno, es por ahí un poco la lógica. Ven un anuncio en YouTube, luego busca en Google, ve las reviews, compara, luego entra al sitio, se va del sitio, ve un anuncio de Instagram, le llega un email promocionándose y termina convirtiendo. Bueno, esto es por ahí todo el recorrido y toda la infraestructura que requiere un usuario que no nos conoce y todos estos puntos de contacto para generar ese convencimiento de esa decisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un cliente recurrente necesita en promedio 3 puntos de contacto. Es decir, toda esta maquinaria por ahí que necesitábamos para lo que es la adquisición, lo terminamos optimizando los costos para lo que es un cliente recurrente. Justamente, como a veces ni siquiera va a necesitar, esto es simplemente un promedio, a veces ni siquiera va a necesitar estos 3 puntos de contacto. A veces simplemente es un cliente que ya nos eligió, le hicimos una comunicación adecuada en el momento justo, con un cupón de descuento, listo, va y nos compró directamente con un único punto de contacto. Pero bueno, lo que queremos reflejar acá es que el proceso justamente es mucho más corto, la maquinaria que hay que movilizar es mucho más corto y justamente se termina optimizando también presupuesto de ese lado. Por ahí es un cliente al que, no sé, por ahí justamente lo impactamos con campañas particulares, no tenemos que dedicarle tanto presupuesto a nivel de campañas de anuncios y podemos hacer una campaña de retargeting o mucho más segmentada y con un presupuesto mucho más acotado y el impacto que tiene es mucho mayor, porque es una campaña por ahí, a la que le tenemos que dedicar mucho menos presupuesto, pero el retorno es mucho más elevado y justamente lo que invierte ese cliente en nuestro negocio termina siendo mucho más elevado con un cliente nuevo. Entonces, el retorno de esa campaña va a ser muchísimo más alto con una campaña por ahí de compra, de tráfico o de leads más masiva. Entonces, también optimizamos por ahí los canales y el presupuesto que dedicamos a cada uno de los canales, entendiendo por ahí que requiere un proceso de decisión mucho más corto. Entonces, un poco de la mano con lo que estábamos conversando recién, es entender también que el retorno a la inversión de estos canales orgánicos, es decir, de los canales por ahí que trabajan con una audiencia a veces un poco más conocida, a veces un poco menos conocida, a veces lo que es social, por ejemplo, tenemos únicamente el perfil de Instagram, si es email automation, por ahí tenemos lo que es justamente el email y todo el detalle de la compra. Bueno, empezar a trabajar estos canales orgánicos y justamente de un poco más de conocimiento de la audiencia nos genera un mayor retorno a la inversión, puntualmente 40 puntos en lo que es email automation, es el canal orgánico que más retorno a la inversión genera. Entonces, bueno, la cuestión es, empecemos a apuntar un poco esto. Ya sabemos que los clientes fidelizados nos salen menos justamente que un cliente nuevo. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar todas estas audiencias? Bueno, uno de los puntos claves es email automation, SEO también, como un poco hemos conversado recién, social, a medida que vemos todo el ecosistema y cómo ese engranaje funciona, es empezar a ponerlo en acción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? ¿Cuál es la foja cero, lo que tenemos que empezar a gestionar y el pilar por ahí que le da sentido al resto de la estrategia? Es una base de datos bien segmentada. Sin esto justamente no podemos tener los impactos que comentábamos recién y no podemos
justamente generar esa recurrencia de compra si no tenemos justamente una base de datos que trabajar o no la tenemos bien segmentada, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, ¿cómo podemos empezar a captar estos datos? Hay veces lo que pasa que nos ocurre que hay algunos negocios incluso que llevan tiempo, llevan 10, 15 años, pero realmente nunca captaron datos o tienen los datos por ahí en lo que es en el ERP o tienen los datos por ahí en la plataforma e-commerce y realmente no tienen los datos de forma utilizable. Entonces, bueno, empecemos a trabajar en capturar estos datos. Si es un negocio por ahí que recién está comenzando, bueno, es lo que recomendamos desde el momento cero, empezar a capturar estos datos, y si es un negocio que ya lleva tiempo, pero que por ahí tiene los emails ahí colgados en algún sheet, bueno, empezar a volcarlos a una plataforma, empezar a recopilar más información, apalancarse, por ejemplo, acá como en el ejemplo, en la tienda física, también nos pasa, hay negocios que tienen 30, 40, 50 locales y que no están tomando los datos o no están tomando los datos de forma sistematizada. Entonces hay un local, por ejemplo, que toma los datos todos los días y el otro que pasa los datos cada 15 días y en uno tiene un 50% de los datos de los emails que son erróneos y el otro tiene todos que están bien. Entonces, a veces es difícil, hay que como estandarizar, justamente es también como un cambio cultural, ¿no? Como acostumbrar al vendedor a que pase los datos primero de todos los clientes, eso sí, eso es un no negociable. Si hay un quick win, es decirle a los vendedores, tomen los datos de los clientes al momento de realizar una compra. O sea, eso no se negocia. Y luego, en todo caso, se pueden empezar a pensar estrategias un poco más desarrolladas de, bueno, captar datos con un QR, le ofrecemos un cupón de descuento, le ofrecemos una promoción, ponemos un banner, ponemos un tótem. Bueno, luego se puede ampliar esa estructura, pero para comenzar, empezar a tomar los datos de tienda física y luego, bueno, obviamente lo que es online, como vemos acá, por ejemplo, con un pop-up de suscripción, que es por ahí lo que estamos más acostumbrados, un descuento, un beneficio, una landing de suscripción, hay muchas formas de pedir un dato. Hay algunos, por ejemplo, vieron algunos e-commerce que dice, avísame cuando hay stock de tal producto, entonces ahí te toma el dato, entonces hay como distintas estrategias. Acá lo importante es empezar a generar justamente este caudal de información, que es lo que le va a permitir sostenerse a largo plazo al negocio. O sea, este va a ser el activo más importante del negocio a largo plazo y es un poco la discusión que queremos empezar a tener. Ahora bien, no nos quedemos únicamente con tener el correo. Un listado de emails no es una base de datos. Porque después, si tenemos todos los emails, está bien, nos podemos comunicar de forma directa, pero no tenemos ningún tipo de información, es como que se queda media tinta. Entonces, ¿es un lugar para comenzar? Sí. Luego hay que ampliar todo ese caudal de información. Y por ahí lo que queremos mostrar acá es toda la información que se puede recopilar. A veces nos quedamos con, mirá, tengo el nombre, la edad, el sexo y el país, y nos conformamos con eso, creyendo que es una base de datos. Y lo que por ahí la propuesta nuestra es, bueno, ampliemos un poco más, nutramos toda esa información, que justamente es lo que luego va a servir para movilizar toda una estrategia de automatización realmente efectiva y de comunicaciones realmente efectivas. Entonces, por ejemplo, entender el comportamiento, que era un poco lo que conversábamos antes, saber la frecuencia de compra, ¿no? ¿Cada cuánto nos compra ese usuario? ¿Nos compra una vez al año cuando hay un evento comercial o nos compra, por ejemplo, todos los meses de una forma medianamente recurrente? Bueno, la estrategia que requiere uno y otro usuario es totalmente distinta. Un usuario lo vamos a interpelar mucho más, por ejemplo, cuando haya un evento comercial, tenemos que apuntar a ese usuario y que requiere por ahí de un tipo, por ejemplo, de un cupón de descuento para realizar la compra, y hay otro por ahí que tiene una frecuencia de compra y una recurrencia de compra que sea de manera mucho más orgánica, y por ahí lo que tenemos que trabajar es desde otro lado y otro tipo de incentivo. También la cantidad que gastó, el método de pago, la tienda física de preferencia, eso también es importante para hacer acciones puntuales para las tiendas físicas. Si le interesa una u otra categoría de productos, si le interesan los descuentos, si le interesan los eventos comerciales o por ahí no participa. Bueno, todo eso es lo que tiene que ver con comportamiento. Luego el RFM, que es un análisis también de los clientes en función de la recencia, la frecuencia y el valor monetario, que nos permite, que ahora lo vamos a ver más en detalle, nos permite como organizar nuestra clientela, saber cuáles, por ahí tenemos, cuáles son aquellos más fieles o aquellos los que tenemos que apostar un poco más, cuáles son aquellos que no nos compran hace tiempo y no nos compran muy seguido, por ahí estamos ahí cerca de perderlo y tenemos que hacer por ahí una estrategia un poco más agresiva de recuperación. Entonces también nos permite estructurar y darle un orden a todos esos clientes. Y luego lo que es el nivel de interacción en cada uno de los canales, es decir, si a los emails no abren los emails, interactúan, por ejemplo, más por WhatsApp que por correo, que eso lo estamos viendo y está muy en auge lo que es WhatsApp, entonces vemos también que es un canal por ahí que muchos suscriptores o muchos clientes empiezan a optar, entonces está bueno empezar a hacer esta diferenciación. Mirá, che, estoy con un usuario que no me abre los correos hace 3 meses, pero veo que me abre todos los WhatsApp. Bueno, dejar de mandar correos y empezar a direccionar la comunicación en ese sentido, incluso saber si nos visitan la web, si son usuarios dormidos que hace tiempo no visitan y requieren una estrategia de recuperación que mirá, te extrañamos, volver a visitar nuestro sitio, mirá todos los descuentos, todas las novedades que tenemos. Bueno,
empezar a acumular esta información y justamente a ordenar las comunicaciones. Esto es un poco también cómo se ve, por ejemplo, en una plataforma. Me parece que estaba bueno traer esta slide para darle un poco de visibilidad. Como se ven, hay millones de aspectos a partir de los que podemos segmentar. Incluso, por ejemplo, el método de pago preferido. Entonces, por ahí, si tenemos algún beneficio, o con un banco con un método de pago, o con una pasarela puntual, bueno, y sabemos que tenemos clientes que optan, por ejemplo, o que tienen este método de pago predilecto, bueno, le podemos hacer una comunicación justamente dirigida, entonces va a tener mucho más sentido. Entonces, la idea era un poco mostrar todo lo que se puede recopilar, también lo que es el scoring, el lead scoring, y cómo todo este sistema de puntos en función de qué tan involucrado está el usuario. Entonces, a partir de todo esto puntualmente lo que vemos acá de colores es el RFM, que lo que estaba comentando recién, que es como la forma de categorizar a los clientes. Esto, las plataformas por lo general lo hacen de forma automática, las plataformas de automation, CRM, alguna de fidelización también, te lo acomodan de esta manera. ¿Para qué? Para que vos luego puedas realizar acciones en función del estadio o del momento en el que estén justamente esos clientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros hemos visto, que por ejemplo los clientes leales y los clientes campeones, luego lo podemos utilizar porque sabemos que son los clientes por ahí más valiosos que tenemos nosotros en nuestro negocio. Bueno, luego lo podemos justamente sincronizar de forma automática con nuestras campañas de Meta y con nuestras campañas de Google Ads, que lo que permite es reducir el costo por compra hasta un 50%. Entonces, ¿de qué forma lo podemos implementar? Puede ser, por ejemplo, apuntar a ellos directamente. Si tenemos un caudal considerable de clientes leales y de clientes campeones, bueno, vamos a hacer una campaña teledirigida justamente de anuncios hacia esos clientes, que justamente lo que va a generar es mucho mayor retorno, y por ahí pensar algún tipo de incentivo o algo que los movilice, pero también lo podemos usar es como una audiencia base para luego generar públicos similares. Entonces, lo que le estamos diciendo a la inteligencia artificial de Google y de Meta es decir, que quiero que busque más como esto. Esto me sirve, esto invierte en mi negocio, estos me compran frecuentemente, buscame más de este perfil. Pues si no, eso es lo que hacemos simplemente que, no sé, optimizar por aquellos que realicen una compra. Y pues realmente no termina siendo un cliente tan valioso, o por ahí sí, no lo sabemos. Entonces, de esta forma nos quedamos con los clientes más valiosos y decimos, bueno, quiero que nos busques más de esto. Y vemos justamente que los resultados la avalan. O sea, es un 50% menos del costo por compra en las campañas en las que se implementó esta lógica. Y no es algo tan complejo. O sea, hay plataformas que lo pueden sincronizar directamente con 2 clics, te arman como el RFM, vos sincronizás justamente con 2 clics y luego lo puedes utilizar en tus campañas de forma directa y reducir los costos, que es un poco la temática del webinar, ¿no? Cómo empezamos a reducir los costos, cómo empezamos a optimizar el presupuesto, y bueno, utilicemos todo ese caudal de información que ya tenemos y los clientes por ahí más valiosos que ya tenemos a favor de nuestras campañas. Luego, ahora vamos a ver un apartado por ahí de cómo empezar a utilizar el marketing automation al servicio de la rentabilidad. Lo que hemos visto es que la contribución de marketing automation entendido a nivel general, ya lo que sean automatizaciones de email, de WhatsApp, lo que son chatbots, distintos puntos de contacto automatizados, vemos que ha ido incrementando justamente en los últimos años en Latinoamérica, y cada vez se vuelve como una parte más esencial de la estrategia. Es decir, es difícil conseguir una estrategia de un negocio o de un e-commerce o de un negocio B2B incluso sin que tenga una pata automatizada. Entonces, cada vez empieza a formar más parte y es algo que incluso esperan los usuarios o incluso que esperan los clientes. Entonces, ¿cuáles son algunas formas en las que podemos empezar a utilizar el marketing automation justamente al servicio de la rentabilidad y justamente para incrementar esta recurrencia de compra? Bueno, por ejemplo, una primera implementación es haciéndole la compra más fácil a nuestros clientes, que es en realidad lo que se busca. O sea, en realidad, si tuviera que resumir el marketing, básicamente es hacerle la compra más fácil a nuestros clientes, ¿no? Hacernos visibles, comunicarles lo que sabemos que les interesa, los productos que sabemos que les interesan, los incentivos que sabemos que les interesan. O sea, el marketing se reduce a eso, o sea, hacernos visibles y facilitarle todo ese proceso de compra, todo ese hilo que veíamos antes, todo ese entramado, bueno, que sea lo más sencillo posible. Entonces, ¿de qué forma podemos hacerle el proceso de compra más fácil? Una opción es esta: reposición de productos. Si es un cliente, por ejemplo, que ya nos compró, que ya sabemos qué tipo de producto nos compró, cuánto invirtió, qué categoría de producto le interesa, bueno, justamente a partir de determinado tiempo le podemos enviar una comunicación, por ejemplo, como la que vemos acá, de óptica, que esta es una que me llevó a mí puntual. Yo uso lente de contacto, entonces me vino y dije, está fantástico, y justo me pasaba que se me estaba por terminar la caja. Entonces era increíble, ahí se dan cuenta cómo están utilizando los datos, están utilizando la información al servicio del negocio. Entonces te comunican esto: mirá, se están por terminar las cajas, tenemos todas estas promociones para que justamente lo renueves. Y eso me pareció fantástico.
porque es justamente el momento en el que necesito, el producto que necesito, incluso si incluís algún beneficio, algún descuento, algún envío gratis, bueno, se la estás haciendo la venta de forma mucho, se la estás haciendo la compra de manera mucho más fácil al cliente, está facilitado todo ese proceso. Incluso conociendo, por ejemplo, el historial de compra de los usuarios, sabemos en qué momento es más propenso a comprar. Por ejemplo, incluso hay, no sé, hay negocios un poco más estacionales y donde tenemos que apuntar, o hay un determinado cliente que nos compra en cierto momento del año, por X motivo, no sé, o de indumentaria y nos compra más cerca del verano. Bueno, si sabemos que es un cliente que nos compra más en esas épocas por X razón, bueno, apuntemos las comunicaciones justamente y acerquémosle la propuesta en el momento que esté más propenso a justamente realizar esa compra. Entonces, acá la clave es entender justamente el qué, el cómo y el cuándo nos compra para luego enviar comunicaciones de este estilo, por ejemplo, de reposición de productos, con el incentivo adecuado, en el canal adecuado y en el momento adecuado. Pato, y ahí te hace una pregunta, ¿no? Vos cuando te llega eso, ¿pensaste en ir a comprar a otro lado? Dijiste, che, esto me resuelve, me repongo lo que se me está por terminar y me olvido del tema. No, tal cual, es que terminé comprando acá, porque te lo resuelven, te mandan el link a la web, digo, listo. Incluso si me hubieran ofrecido, por ejemplo, algún envío gratis, yo estaba completa, me compro 4 cajas. Pues justamente lo que hace es eso, te facilita todo el proceso, no tenés que andar buscando comparar precios, sino decir, mirá, sabemos que te están por acabar, estos son nuestros precios promocionales, tener envío gratis, listo. Mucho más sencillo. Sí, sí. Otro tipo de automatización también muy utilizadas, que justamente pueden ayudar a generar esa recurrencia de compra, y justamente aumentar la rentabilidad sin invertir más, porque estas son campañas que se pueden implementar en cualquiera de las plataformas de email, de automation, CRM, es justamente de cross-selling o de upselling, que me imagino por ahí que están al tanto. Cross-selling es de venta cruzado o te ofrecen productos complementarios en función de tu última compra, como se ve acá, por ejemplo, no sé, una top negra, bueno, te ofrezco otro producto como una Messenger, que era una carterita como más chiquita, justamente que pueda combinar y que sea del mismo tono. Entonces, esto enviado en el momento preciso, eso va a depender obviamente del tipo de negocio, el tipo de compra que se realice. Por ejemplo, lo que es, no sé, de venta de carteras o de marroquinería, por ahí yo no voy a realizar una compra a los 7 días de haber hecho uno, por ahí sí. Entonces, el margen, el momento en el que tenemos que hacer ese impacto va a variar justamente en función del negocio y en función de la categoría de productos. Hay algunos productos que requieren por ahí un mayor margen de tiempo para volver a hacer una compra, porque por ahí es un ticket más elevado, y por ahí algunos otros productos que tienen un ticket mucho más chico y por ahí se puede hacer este cross-selling incluso de forma inmediata. O sea, hay algunas webs que directamente te dicen, estos son los productos complementarios o estos son los productos recomendados que combinan genial con el producto que está por llevar, y haces el cross-selling de forma inmediata. Eso está perfecto también. Entonces, es un tipo de estrategia como que va de la mano también con esto que comentamos acá. Y luego lo que son estrategias de upselling es que te vendo un producto por ahí o más avanzado o por lo general es de mayor valor o de mayor ticket, o que justamente hace como un upgrade a la compra que vos habías hecho. Esto también se puede implementar directamente desde la web, con personalizaciones web. Entonces, te estás por llevar este producto, bueno, para además te recomendamos que es incluso más avanzado, como acá el caso de Udemy. Bueno, además de este curso básico de Python, llévate el avanzado en un precio promocional. Listo. Por ahí me resuelve y no tengo que estar comprando uno después el otro. O en todo caso, si primero elijo el básico, que luego me llegue ese email de upselling, mirá, sabemos que estás por terminar tu curso de Python básico, te ofrecemos este curso de Python avanzado, en el momento en que vos lo estás por terminar, porque esa información justamente Udemy la tiene. Entonces te lo está haciendo te lo está haciendo mucho más fácil la venta, y esto lo que hace es justamente incrementar por ahí el ticket promedio de la compra, y en el caso, por ejemplo, de que te lleves un producto complementario o un producto de mayor valor, y a la vez te aumenta como el lifetime value por ahí de todo lo que es el cliente, porque un cliente por ahí que solamente quería iniciar con Python y te compró el curso básico, bueno, si realmente pensás una estructura de upselling o de ofrecer incluso cursos complementarios, hiciste Python, pero además te ofrezco el de este otro de desarrollo web que se complemente con este, y además te ofrezco este upselling de Python avanzado, bueno, lo que va a terminar invirtiendo ese cliente va a ser mucho más a que si simplemente se hubiera quedado con, bueno, te compré este curso de Python básico y listo. Y otro punto de la parte automatizada que nos parece que es interesante empezar a explorar y que hoy en día está muy en auge, es toda la cuestión de la atención al cliente, ya sea automatizada o no automatizada.
La idea acá es dar como ese buen servicio, ya sea preventa, durante la venta, incluso postventa, porque vemos que incrementa justamente la tasa de conversión general del sitio en hasta un 35%. Y por ahí es algo que se deja, hoy, mira, cuando contesta el vendedor, vemos quién lo puede tomar, y por ahí no estamos perdiendo de conversiones. Y por ahí es algo que no requiere de mucho despliegue, no requiere mucha tecnología, sino de, bueno, asentemos quién puede tomar y que esté pendiente justamente de responder estas consultas, o en el caso de que alguien no lo pueda tomar, bueno, servirnos justamente de un chatbot o de incluso chatbot con inteligencia artificial que son mucho más enriquecidos y que toman directamente la información del negocio y va aprendiendo a medida que se va desarrollando para tomar por ahí esas consultas que no puede tomar un vendedor o que hay que tomarlas por fuera del horario en la que está atendiendo un vendedor. Bueno, empezar a utilizar esto y por ahí no son herramientas tan caras y lo que vemos es que el retorno va a ser mucho, mucho mayor justamente por eso, porque termina concretando las compras y termina elevando la tasa de conversión general del sitio. Entonces también empezar a pensarlo, no solamente como, que a veces está como esto, ay, me gusta el chatbot, sí, qué bueno, que como más un chiche que queremos tener, o chatbot con IA porque es lo nuevo, no, empecemos a pensar en términos estratégicos, también el retorno que va a tener en cada una de nuestras conversiones, y luego empezar a entender justamente por qué nos compran, cómo fue la experiencia y servicio, o por qué no nos volvieron a comprar. Eso va a ser clave luego para optimizar cada una de las estrategias, cada una de las comunicaciones. Muchas veces nos pasa, mirá, había un cliente que me compró 2 veces y me dejó de comprar, o me compró una vez y me dejó de comprar. Entonces, la clave luego para fomentar la recurrencia de compra y la fidelización es también entender por qué los que no nos volvieron a elegir, no nos volvieron a elegir. O sea, genial con fomentar, sobre todo si tuvo una buena experiencia, que nos vuelvan a comprar aquellos que dieron ese voto de confianza. Aquellos que dieron ese voto de confianza y no lo volvieron a comprar, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, eso es lo que va a nutrir luego la estrategia de fidelización, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con aquellos que se cayó? ¿Fue una mala experiencia de servicio? ¿Fue por ahí que, no sé, por ahí nos elige cuando había un precio promocional? Fue una cuestión de la entrega, fue una cuestión de logística, fue una cuestión de atención al cliente, no era lo que esperaba. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Muchas veces es una información de la que se pierde o por ahí no se recopila tanto, simplemente nos quedamos con la encuesta NPS de, bueno, ¿qué tan conforme te quedaste con tu compra? Del 1 al 10, pero no realmente recopilamos los motivos. Entonces hay un caudal de información clave para saber qué es lo que tenemos que ajustar para empezar a fidelizar y generar mayor recurrencia de compra, incluso utilizando en las campañas, ¿no? Si sabemos por qué nos eligieron o por qué nos dejaron de elegir, tenemos una idea de cómo estamos competitivamente incluso con otros negocios y lo podemos utilizar en nuestras comunicaciones, ¿no? Entonces, nos eligieron porque, además del precio, teníamos una logística que estaba buena, o que les tenían un envío same day. Bueno, empecemos a mostrar esto en nuestra web, empecemos a mostrar esto en nuestras comunicaciones, y por ahí algo que no estábamos al tanto, que simplemente teníamos en la web el envío same day, pero no sabíamos que había un gran porcentaje de los compradores que nos estaban eligiendo por ese motivo. Entonces, a partir de eso, de esa información, justamente podemos ir nutriendo todo el resto de la estrategia. Y ahora, entendiendo un poco algunas automatizaciones que generan esta recurrencia de compra, ahora la idea es como meternos un poco en la fidelización, ¿no? Como clave, ¿no? Como base justamente para cultivar todo lo que es un negocio que se sostenga en el tiempo, como habíamos visto al principio, ¿no? Entonces, vemos que hoy las estrategias de loyalty son justamente fundamentales en esto que veíamos recién para generar esta recurrencia de compra, además de las estrategias de marketing automation, las herramientas de loyalty también fomentan esta recompra, pero de todas formas no todo cliente recurrente es un cliente fidelizado. Y esto es algo por ahí con lo que me quiero quedar acá, porque se utiliza a veces como sinónimo, yo incluso a veces lo utilizo como sinónimo, pero no todo cliente recurrente es un cliente fidelizado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un cliente fidelizado tiene un vínculo más emocional con la marca, ¿no? Hay una afinidad, por ahí de lo que son, de los valores de la marca, de lo que son los gustos, la pertenencia, incluso del diseño. Mira, me siento representado por el diseño o por la estética que tiene esta marca, un diseño, por ejemplo, una marca indumentaria, bueno, siento que me representa, que va con mi personalidad, entonces hay también un vínculo mucho más emocional. A la vez es, como digamos al principio, es alguien que te recomienda y se vuelve justamente un embajador de tu negocio, y la recompra es más segura y más sostenible en el tiempo, por lo que te genera eso que veíamos recién, de que te potencia el negocio a largo plazo. ¿Y por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver en contrapartida. ¿Cuál es la diferencia con un cliente recurrente? Bueno, es un cliente que, está bien, te volvió a comprar, pero te vuelve a comprar por conveniencia, básicamente. Ya sea por practicidad, por precio, por cercanía, que no está mal, pero justamente, ¿qué es lo que pasa? Es una recompra un poco más cortoplacista o que depende de las condiciones del mercado.
¿no? Entonces, si hay una oferta mejor, si hay una propuesta mejor, por ahí se te va porque no lo pudiste fidelizar, no pudiste generar por ahí un vínculo emocional u otro tipo de relación con el cliente más allá de la simple conveniencia. No, mira, me eligió porque tenía mejor precio, listo, me volví a comprar porque tenía mejor precio. Ahora, después viene por ahí otro de estos monstruos, como son Shein y Temu, que te ponen mejores precios y se te va el cliente. Entonces, por ahí se te va un 20% de la clientela que te tendía a comprar, porque se va con otras opciones, con otros marketplaces o con otros negocios, como habíamos antes de que ahora se está ampliando, está habiendo mucha más competencia, y se te va un 20% de la clientela recurrente, que era también parte de lo que sostenía el negocio. Te podés pensar, che, ¿por qué genero menos compras? Si yo estoy con los mismos precios, estoy con los mismos descuentos, estoy siendo competitivo, bueno, por ahí no supiste reforzar ese vínculo que estabas teniendo con el cliente y evidentemente te compraba únicamente solo por precio, o por conveniencia, o por practicidad, o lo que fuera. Entonces, la apuesta de la fidelización es que no únicamente nos elija por conveniencia, sino también generar otro tipo de vínculo con el cliente que fomenta que nos siga eligiendo. Entonces, empezar a darle mucho más valor agregado de lo que por ahí le pueden dar otros negocios, como vemos acá, el impacto de Shein y Temu, en lo que son los últimos 2 meses. Ahora incluso también hay negocios por ahí que, acá por ejemplo en Argentina, hay varios ejemplos de negocios que importan directamente o hacen compras masivas de Shein y Temu, y tienen locales físicos. Entonces es un local físico, vos podés ver el producto, te lo podés probar. Entonces, bueno, ¿cómo competimos contra eso? Porque era un tercio de lo que te salía una prenda en cualquier otro negocio. Bueno, a veces está difícil competir por precio, a veces ahora está difícil incluso competir por cuestiones de lo físico, porque pueden ir y probárselo. Entonces, ¿desde qué lugar generamos un valor agregado? Bueno, puede ser tanto a nivel de producto, de qué es lo que ofrecemos, no sé, cuestiones más de diseño, cuestiones de un catálogo único que en otros lugares no se pueda replicar, cuestiones de la calidad también, y bueno, algunos de los elementos también más de fidelización, más emocionales que ahora vamos a conversar. Entonces, un aspecto clave también acá a tener en cuenta es no hablarle cada perfil de cliente o cada tier de cliente de la misma forma. O no ofrecerle necesariamente lo mismo, que es por ahí a lo que estamos más acostumbrados, ¿no? A ofrecer, che, tiene un cupón de descuento por allá, un cupón de descuento por allá, acumulaste puntos, bueno, tenés esto, pero, por ejemplo, un cliente que compró 5 veces ya en tu negocio, ya justamente confió en varias instancias, ¿realmente necesita un 5% off para hacer otra compra? ¿O necesita algo más? O sea, evidentemente ya es un cliente fidelizado, pero empezar a pensar, justamente para no perderlo y que no se quede con nosotros o con esa recurrencia de compra únicamente por, mira, precio, mira, me queda cerca. Bueno, empezar a pensar otras estrategias que se salgan por ahí de lo que es el precio, y eso también nos va a permitir optimizar un poco el presupuesto. Por ejemplo, si no lanzamos un 5% o un 10% off, no vendemos, ahí estamos en problema, porque estamos acostumbrando justamente a nuestra clientela a que esperen el cupón de descuento para que nos compren. Pero ¿qué es lo que pasa? Justamente, aparece alguien con mejores precios, aparece alguien con mejor propuesta, se nos van. Entonces, obviamente que es parte, obviamente que hay que utilizar cupón de descuento de forma estratégica y en función del momento y el tier del cliente. Y es un cliente por ahí que ya nos compra de manera orgánica, por ahí tenemos que apuntar a otras cosas, como vamos acá, por ejemplo, un evento privado solo para clientes VIP. Entonces, es alguien por ahí que ya confió varias veces en nuestra marca, bueno, por ahí quiere sentir un mimo de otro lado. No solamente que me ofrezca un 5% de descuento, por ahí no me mueve tanto la aguja, sino decir, che, bueno, me está invitando a un evento particular para clientes, me siento agasajado, quiero formar parte de eso, y como también esta sensación de comunidad. O por ejemplo, el ejemplo que vemos acá, acceso exclusivo a lanzamientos y ofertas, ¿no? Che, te estás enterando antes que el resto de mi audiencia o antes que el resto de mi clientela de que estamos por lanzar este producto, o incluso más, hacerlo partícipe de la creación de ese producto. Eso es clave, es una estrategia que está muy buena. Esto de como, mirá, tenemos pensado esto, queremos saber qué te parece, como una co-creación del producto o del servicio en conjunto con el cliente, como que le hace ese inside scoop, ¿no? Esa instancia previa, y como el cliente se siente partícipe, se siente justamente parte de haber creado, haber desarrollado ese producto, haber contribuido de alguna forma. Entonces, justamente el impacto y el vínculo que tiene ese cliente va a ser mucho mayor, o incluso también pueden ser algunos planes solidarios, como vemos acá, que benefician tanto al cliente como a la sociedad, que ahora vamos a ver un poco más adelante. Esto es un plan de recambio de colchones, que vos, por ejemplo, si vos tenés un colchón viejo y querés cambiarlo por uno nuevo, bueno, podés hacerlo con un porcentaje de descuento. ¿Y qué es lo que hacen con colchón viejo? Eso lo donan luego a ONG o a diversas fundaciones. Entonces, por ahí también te genera ese vínculo. Primero que se lo está haciendo más fácil, como un poco conversamos al principio, lo que es esa recompra, porque bueno,
yo estoy con un colchón viejo, me resolvés el tema de que no sé dónde dejarlo, al colchón viejo. ¿Se entiende? Entonces compro uno nuevo con beneficio, me resolvés el tema del colchón viejo, y además el colchón viejo se va a estar justamente donando, entonces también hay un vínculo también más emocional con, mirá, también quiero elegir esta marca porque sé que hacen acciones solidarias y que van a aportar a la sociedad, entonces también lo voto por ese lado. Entonces, ¿cómo construir un programa de fidelidad que se amolde al momento de tu marca? Acá simplemente vamos a tomar principalmente tres factores, que son el tipo de negocio, el grado de desarrollo o de implementación que requiere y por ahí el retorno que tiene cada uno. Entonces, por ahí el que estamos más acostumbrados y el que más conocemos es el club de puntos, ¿no? Entonces, que es ideal por ahí para lo que son negocios que tienen justamente como esa frecuencia, esa recurrencia de compra de forma natural y que tienen como un gran catálogo, entonces se puede justamente dar esa recurrencia de compra, puede ser, por ejemplo, retail o lo que son farmacias, por poner algunos ejemplos. Es un modelo que estamos bastante acostumbrados, que requiere de un nivel de desarrollo, requiere de alguna plataforma. Hay muchas plataformas que trabajan con este sistema de puntos, entonces no es difícil de encontrar una plataforma que lo trabaje, pero por ahí pierde un poco de diferenciación porque es a lo que estamos más acostumbrados. Entonces ya hay 1000 programas de fidelidad que utilizan este modelo de puntos, entonces por ahí pierde esa frescura. Incluso hay muchos negocios que ahora se están pasando a otros modelos que vamos a ver ahora, que dejaron de utilizar este club de puntos porque ya está como un poco quemado, digamos, está un poco sobreutilizado, y se empiezan a pasar a otros modelos que tengan un poco más de aspecto de novedad. Otro modelo que es parecido es un modelo que ahora igual vamos a ver con ejemplos, no se preocupen, esto es simplemente una tabla para organizar la información, ahora vamos a ver con ejemplos más gráficos. Modelos de niveles y de gamificación, ¿no? Gamificación es todo esto de el juego al servicio de la experiencia del usuario, y esto sirve porque genera como ese espíritu un poco más aspiracional de, bueno, quiero pasar de tier, quiero pasar de nivel, y justamente si están bien determinados cada uno de los incentivos, de los beneficios que tiene cada uno de los tiers, bueno, como la persona no es simplemente, bueno, voy acumulando puntos, después lo puedo cambiar por este cupón de descuento, lo puedo cambiar por esta batidora, sino que puedo escalar directamente un nivel que me va a otorgar una serie de beneficios, una serie de recompensas de forma estable, porque beneficio por punto es lo que por punto y listo, me quedé sin puntos. Entonces, el nivel lo que te permite es, bueno, quiero justamente ascender de nivel porque tengo esta base, este piso de recompensas al que puedo acceder. Entonces vemos que también la pulsión es mucho mayor. Entonces también es un modelo parecido, pero que sirve en el sentido como de ir escalando, ¿no? Y esa cuestión del progreso. Otro modelo también que es un poco al que les comentaba recién que se están pasando algunos es el modelo de suscripciones recurrentes, que justamente es como un pago, por ejemplo, de una membresía muy acotada de forma mensual, pero que te da una serie de beneficios y de recompensas como mucho más palpables y continuas. ¿Qué es lo que pasa? Justamente, como vos estás invirtiendo por más que sea un pequeño monto, vos le tenés que dar beneficios que sean jugosos, que sean interesantes y que se puedan sostener en el tiempo, e incluso que se puedan ir renovando, que no sea siempre el mismo beneficio, sino que les puedas ofrecer distintos beneficios a ese mismo usuario. Entonces, lo que vemos acá es que, por ejemplo, funciona muy bien para lo que son marketplaces, supermercados, entretenimiento, gastronomía, incluso. Bueno, en un momento estaba suscrito a una tienda de café que nos enviaba, por ejemplo, granos de café exclusivos de forma mensual, o incluso hay algunos que he visto, por ejemplo, de queso, que te dan como para probar distintos, vos te suscribís con una membresía y te envían directamente a tu domicilio con una selección de quesos premium, por ejemplo, todos los meses. Entonces ahí tenés como una recompensa mucho más palpable, y lo que te da justamente es el margen de previsibilidad. Es decir, bueno, tengo ingresos más o menos predecibles y estables a lo largo de todos los meses, entonces vemos que acá el retorno es sumamente alto, y es un modelo que incentivamos por ahí que vayan interiorizándose o viendo si realmente hace sentido para su tipo de negocio. Y luego lo que son a un programa de fidelidad un poco más volcado a la experiencia, a lo solidario, a la comunidad, que por ahí tiene más sentido para lo que son las marcas de lifestyle, las marcas de fitness, lo que son bancos, incluso educación. Si le dice una pregunta, ¿cómo haces un programa de fidelidad? Ay, no llegué a leer la pregunta. Si quieren, vayan dejando las preguntas y las respondemos al Y la final, que nos vemos al final. quedan 5 minutos, así os cerramos la idea y las preguntas que queden las respondemos al final. Así que vayan dejándolas en el Sí, chat. exacto. Entonces, para este tipo de marcas vemos que funciona muy bien este modelo de más experiencial o de comunidad, que no requiere tanta tecnología. Entonces,
por ejemplo, si no puedes afrontar alguno de estos programas de loyalty por ahí que requieren mayor infraestructura, mayor inversión, bueno, generar simplemente algo que sea más de comunidad, ya sea de experiencia, de eventos VIP, de capacitaciones o de videos que pueda ver el usuario en relación a tu negocio, como todo esto que genera algún tipo de vínculo, no requiere tanta inversión, pero sí vemos que puede generar un retorno bastante alto porque tiene como esa relación más emocional justamente con la marca. Entonces, ahora vamos a verlo con algunos ejemplos. Lo que son clubes de puntos, imagino que varios estaremos más acostumbrados, como esto, por ahí en función de la compra que vos hagas, el monto que vos inviertas o de la característica de lo que vos quieras atribuir los puntos, en función de eso, justamente te dar un beneficio, puede ser envío gratis, descuento con la compra, regalos con la compra, acceso exclusivo, acceso anticipado. Y algo que quiero también recalcar por ahí, en función de lo que veíamos acá, estos son tipologías que nos sirven para un poco mostrar los distintos modelos que hay. Ahora, estas no son tipologías puras, o sea, no es que es uno u otro, a veces hay elementos de una y elementos de otro. Podemos tener incluso acá un club de puntos que además ofrezca algo experiencial o un evento o algo que genere comunidad, ¿no? Bienvenido sea. Eso es simplemente por ahí para ordenar la información, pero hay cosas de uno que también valen para el otro y que es interesante explorar. Otro, como digamos, es, por ejemplo, lo que son niveles y gamificación. Acá Unimark, que es justamente un supermercado, que en función de lo que vos inviertas, de la compra que hagas, de la recurrencia de compra que tengas, vas escalando justamente en ese escalafón de niveles y cada vez la recompensa es mayor, entonces te genera esa pulsión a, bueno, quiero pasar al siguiente nivel. Y luego gamificación, por ejemplo, de Royal Canin, que creo que era un juego que vos tenías que hacer retos con tus mascotas, en función de eso justamente subidas de nivel. Entonces es algo como mucho más ameno, que iba a tono con la marca y que está bueno, y hay mil opciones de gamificación, entonces también es algo interesante para explorar y es algo por ahí novedoso, distinto, por ahí por fuera de lo que es el club de puntos que estamos más acostumbrados, entonces alguna forma de hacerlo más gamificado también es algo que es muy útil y la gente lo valora. Luego, el modelo de suscripciones recurrentes, como conversábamos recién, que a muchos están pasando a este modelo. El primer ejemplo que vemos es de una aerolínea, ¿no? Esto es acumulación de, vos haces, por ejemplo, una inversión en cada uno de los planes y justamente te dan algún descuento o un porcentaje de devolución de las millas, algún descuento en los vuelos, algún descuento en los hoteles, en las experiencias. Por eso retomo, tiene que ser un beneficio expresamente palpable para que el usuario decida justamente suscribirse y formar parte de esa membresía. O como vemos, Rappi Prime, que tiene el envío gratis, ¿no? Entonces, listo, yo ya sé que si soy usuario recurrente, por ejemplo, o que tiendo a utilizar Rappi, bueno, por ahí pago esta suscripción y ya me aseguro que tengo envío gratis y el retorno, en mi caso, va a ser mucho mayor porque justamente lo utilizo bastante. O en el caso de Meli Plus, que salió también hace poco, se ve, por ejemplo, es envío gratis, te ofrecen experiencias, te ofrecen Disney Plus. Entonces, justamente, la intención es, bueno, voy a tener esta membresía recurrente y quiero saber justamente todo lo que me llevo, y por ahí para este modelo es lo que más hay que dejar en claro. Creo lo que son algunos más experienciales, más de comunidad o más solidarios. Estos son algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de Nike, que está muy bueno, genera como el Run Club, que imagino que lo habrán visto, ahora incluso para las carreras, Adidas también tiene un club de running. Lo que genera justamente es eso, ese sentido de comunidad, esa pertenencia con la marca. Eso, che, quiero llamar justamente a los runners, forjar una comunidad, ya luego van a elegir la marca de forma mucho más orgánica. Incluso también ofrecen, por ejemplo, algunos videos, algunos entrenamientos, ofrecen incluso algunos accesos anticipados a los productos. Entonces, el ejemplo de Nike me parece que está muy bueno porque mezcla varios de estos elementos de distintos modelos de fidelidad que estábamos viendo. Entonces, lo que genera justamente es un usuario súper fidelizado porque lo ataca de distintos lugares. Por ahí el que no le gusta tanto el running elige Nike por otro motivo, bueno, le estás ofreciendo el acceso anticipado o le estás ofreciendo a unos videos para que justamente se ejercite por su cuenta. Entonces está bueno también ampliar. Y luego lo que es Carrefour, también en un plan solidario, que a veces dice, mira, che, la verdad no sé a qué supermercado, o por ahí no me moviliza tanto en cuestión del precio, prefiero justamente invertir en lo que es Carrefour, porque sé que cada compra que haga van a estar donando una parte, o elijo donar un monto determinado a una causa solidaria. Entonces, bueno, por ahí si no me representa tanta diferencia, elijo justamente este tipo de propuestas. Ahora bien, entendiendo por ahí cada uno de los distintos modelos, acá la clave va a ser, en función del modelo, en función del tipo de negocio, esto es simplemente muy personalizado, simplemente para que se entienda, hay que determinar cómo hacer el sistema de recompensas, es decir,
qué es lo que le vamos a ofrecer al cliente, cuáles van a ser los distintos beneficios, cómo se van a acumular puntos. A veces es por una compra, a veces simplemente por crearse un perfil en nuestra cuenta, a veces que es no sé, porque abre nuestras comunicaciones, a veces es un sorteo, a veces es un reto, como algo un poco más de gamificación. Entonces, en función de los parámetros que nosotros estipulemos, vamos a crear nuestro programa de fidelidad y luego lo que tenemos que determinar es las comunicaciones que le vamos a estar enviando. No sé, mirá, se te están por vencer los puntos o adquiriste tantos puntos nuevos, el canal, si lo vamos a hacer por email o WhatsApp o ambos, o una notificación push. Bueno, cómo van a ser las comunicaciones, cómo va a ser todo este proceso en el club de fidelización. Y luego algo que nos parece que es importante es no quedarnos únicamente con crearlo y ya está, sino ir iterándolo constantemente, ¿no? Ir validando, ir haciendo encuestas, ir entendiendo justamente al usuario, así realmente sabemos en qué es lo que tenemos que mejorar o qué es lo que tenemos que optimizar, ¿no? Saber si, por ejemplo, che, ¿están aprovechando las recompensas o están aprovechando solo una? Bueno, por ahí hay una que nuestros usuarios le están dando más valor que otro. ¿Le resulta intuitiva la plataforma o es medio un chino? Hace poco había leído, por ejemplo, un caso de, creo que era de Starbucks, que había sacado un modelo de un club de fidelización con NFTs, por ejemplo, que era más de nicho. Y claro, no, creo que tuvo un tiempo y después no le funcionó porque la gente no sabía bien cómo intercambiar, cómo adquirir los NFTs. Entonces, che, hagamos algo que se amolde al momento y al conocimiento que tiene nuestra audiencia y que le resulte lo más intuitivo posible. Y luego también que sean conscientes de que están acumulando. Por eso nos pasa de que hay clubes de fidelidad, por ejemplo, que están súper desarrollados, pero que realmente luego los usuarios no están al tanto o no están al tanto que pueden participar o creen que para participar tienen que pagar para formar parte de la membresía y por ahí no, o por ahí no saben que ya están acumulando puntos y no sabían que tenían tantos puntos acumulados. Entonces, bueno, fijanos, che, hay muchos que por ahí no están aprovechando los puntos. Bueno, realmente saben que están participando, realmente saben que están acumulando puntos. Bueno, entender en cada una de estas instancias y obtener el feedback nos parece que es crucial para irlo mejorando, ir iterándolo y no quedarnos simplemente con un primer modelo. A su vez, una vez implementado esto, lo que es interesante, además de entender cuál es la experiencia que tiene el usuario y justamente obtener ese feedback más cualitativo, por ejemplo, es entender, bueno, cuál es el retorno que nos representó, que es justamente a lo que venimos, ¿no? ¿Cuál es el retorno, cuál es la rentabilidad que nos está generando y cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, en la recurrencia de compra? Bueno, acá lo que podemos ver, por ejemplo, en este gráfico que está acá abajo, es la cantidad de compras que tienen en promedio nuestros usuarios. Entonces, si vemos, mira, acá, por ejemplo, esta es la primera compra. Si vemos que va aumentando la cantidad que genera una segunda compra, una tercera compra, una cuarta compra, decimos, y esos porcentajes justamente se van ampliando, bueno, decimos, listo. O sea, no nos quedamos con que un 70% de los usuarios se queden en la primera compra, sino que ahora hay un 50% que está en una primera compra, pero a la vez un 30% genera una segunda y a la vez un 15% genera una tercera. Entonces, ir evaluando justamente lo que te permite estas plataformas es, como forma muy gráfica y muy visual, saber cómo vamos progresando en la cantidad de compras que van haciendo nuestros usuarios. Y luego también el gráfico acá a la izquierda, que es el tiempo promedio entre compra y compra. Por ahí lo que pasa es en algunos negocios, eso, por ahí que tienen un evento comercial muy fuerte, nos compran, el tiempo promedio de compra es, no sé, 5 meses de recompra. Entonces decimos, bueno, quiero acotar y quiero que me compren cada un mes, o cada 2 meses, o cada 3 meses, en función del negocio y el potencial que sabemos que tenemos. Entonces acá lo que nos permite evaluar es, bueno, mirá, sabemos que el tiempo promedio de recompra que tenemos actualmente es de 45 días o es de 30 días y que lo vamos achicando. Entonces el mismo usuario en promedio va realizando compras de manera más seguida y eso justamente lo comenta la recurrencia. Entonces, esto también son valores para empezar a evaluar la cantidad de compras, la recurrencia de compra, lo que conversamos antes del lifetime value, que también es algo que se puede analizar, no solamente entender por ahí cómo tuvo el impacto en el lifetime value promedio de nuestra clientela y si invirtieron más en general en nuestro negocio. Entonces, nada, también es un poco analizar estos datos un poco más duros de forma precisa, ¿no? Ahora bien. Y ahí, Pato, sé que estamos, digo, para los que están acá, estamos en hora, nos quedan literalmente 2 en minutos live. para hacer un cierre en todo esto, así que los que quieran, y le tenemos un regalito ahí para el final, así que, así es. Nada, para cerrar un poco la idea. Sí, ya cerrando un poco esto, quiero esto por ahí como disclaimer, si les suena años luz del negocio, y esto los invito también a que comenten cómo lo ven ustedes, si lo sienten por ahí muy lejano o lo sienten entre todo que es algo que pueden implementar en el corto o mediano plazo, porque estuvimos viendo varias cosas y sabemos por ahí que es algo que resulta muy atractivo, pues te pones a pensar, o lo que vimos en la presentación de todo lo que hay que desarrollar, y decís, che, para un poco, yo estoy recién arrancando, recién estoy capturando los datos, entonces bueno, un poco la idea es entender, años luz es poco. Bueno, por eso trajimos justamente esto para
entender que es un paso a paso, no tenemos que empezar mañana con un club de fidelidad. Porque justamente si no tenemos datos, no vamos a poder implementar un club de fidelidad. Entonces, entender cuál es el paso a paso más lógico que hay que ir desarrollando para, bueno, en un futuro llegar a eso y generar esa fidelización de nuestros clientes. Entonces, es un poco también como lo fuimos viendo en la presentación, ¿se acuerdan? Primero lo que es la captación y la segmentación de la base de datos, cuando tenemos eso bien pulido, bueno, empezar a trabajar las estrategias de automation básicas, empecemos por un único canal, empecemos por las automatizaciones principales, como puede ser, no sé, una automatización de bienvenida, de carrito abandonado, de producto visitado y demás. Una vez que tenemos toda esa estructura más o menos de básica de automatizaciones ya conformada, bueno, avanzamos por ahí, sí, a plataformas que nos permiten impactos más multicanal, a unas plataformas que permiten integrar varias herramientas de automatización. Entonces, no solamente enviar emails, sino también enviar emails y WhatsApp, o WhatsApp y SMS, o push notification, o personalizaciones web, que son como distintos elementos que se pueden implementar en los sitios y que generan impacto con el usuario. O lo que veíamos antes de integración con campañas de anuncios, ¿no? ¿Se acuerdan de esto de que sincronizamos las audiencias más fieles con nuestras campañas y eso genera un mayor retorno? Bueno, son distintos canales, distintos puntos de impacto que una vez que tenemos la parte más básica de automatización, podemos avanzar y ampliar los canales y sacar conclusiones. Y mirá, todo bien con email, pero vemos que el impacto que está generando WhatsApp es mucho mayor, listo. Entonces focalizamos nuestro impacto en WhatsApp. O mirá, la verdad que el impacto que está teniendo el retargeting de las campañas con las audiencias del CRM es mucho mayor, listo. Entonces por ahí algunas comunicaciones o algunos ciertos impactos los tenemos con las campañas. Entonces eso nos permite tener una estructura mucho más montada y más parecida a los primeros slides que veíamos, que era todo el recorrido del cliente y tener justamente mucho más impactos. Luego que tenemos por ahí todos estos impactos y justamente la información, ahí sí podemos avanzar un modelo más de fidelización y implementar algunos de estos clubes o algunas de estas opciones que teníamos. ¿Por qué? Porque ya tenemos los distintos puntos de impacto, porque sabemos más o menos cómo automatizar y porque tenemos la información de los clientes, qué es lo que va a nutrir la estrategia luego de fidelización y tenemos ese margen justamente para ir fomentando e ir incluyéndolos en estos modelos. Y ahí un poco, digo, lo que les contaba Pato, ¿no? O sea, esto que les fuimos contando hoy es muchos de casos de clientes que hemos ido trabajando a lo largo del tiempo donde nadie empieza por el final, ¿no? Y es eso de ir paso a paso acompañándolos. Los que estén en ese momento de, che, es un buen momento, ¿no? Y quieran aprovechar, ahí tienen el mail de negocio @vivi-smart.com, digo que Maggie nos peleó un descuento especial para los que agenden su primera reunión esta semana, así que digo, lo tienen ahí para los que quieran aprovechar y empezar a evaluar bueno, ¿cómo implementamos esto? Ya sea un negocio e-commerce o sea un negocio de leads o de servicios, aprovechen esto y sobre todo es un camino a recorrer, no hay un botón mágico, no hay una guía, no hay una plataforma única que resuelva esto, sino es ese camino que hay que ir andando y que ya hemos acompañado muchas marcas en esto. Y pasemos, Pato, si querés, al último punto donde tienen los que quieran descargar la presentación ahí con el QR se pueden acceder directamente y aprovechemos, digo, los que tengan algunas preguntas que fueron dejando ahí en el chat. Candela pregunta, me queda la duda, una forma sencilla de segmentar los datos si no tengo una tienda nueva. Es decir, si lo que ofrezco es un servicio, bueno, ahí Candela, si querés ayudarnos a pensar, o sea, de qué tipo de servicio brindás, digo, eso, son cursos, son asesorías, es esto como hablábamos antes, de un tipo de capacitación, así te podemos ayudar a pensar un poco más esto. Y Silvia preguntaba ahí, Pato, ¿cómo es un programa de afiliado Member Gets Member? O sea, entiendo que esto es un programa de referidos donde debe ser vetado por un comité, para ser parte de la comunidad. Yo creo que ahí, digo, lo principal tiene que ver con cómo hacemos fácil esa parte de captar los datos y empezar a trabajar con eso, ¿no? Digo, pues yo creo que hay todo un tema ahí de un proceso comercial de activación de eso que lo termina siendo complejo. Digo, lo estamos pensando más desde cómo lo solucionamos que desde el beneficio que damos, ¿no, Pato? Claro, sí, sí, de acuerdo. Ahí yo creo que, Silvia, la clave está ahí en cómo pensás, digo, hacer fácil ese proceso, porque es lo típico de, ¿querés ser parte de nuestro club? Dejanos tus datos, tu DNI, tu grupo sanguíneo, anda a un local físico, llená un formulario, firmalo y ahí vas a participar por un cupón para en Navidad tener un descuento. Nadie va a querer suscribirse a eso. Entonces, pensemos en cómo le hacemos fácil la vida al usuario. Hay que andar alineadores invisibles.
pensemos también en el proceso, ¿no? Vos no te levantás un día y, digo, Pato, vos digo, dijiste un día, che, me quiero poner alineadores, es un No, proceso de compra. Bueno, sí. es más, tenemos un caso con un cliente, justamente una marca muy importante en Latinoamérica de alineadores, y ahí lo que habíamos trabajado, Pato los había ayudado mucho, es cómo acompañar al usuario desde la primer consulta hasta que toma la decisión. No, fíjense que no Ujú. hablamos de compra, sino es puntos de contacto y cómo sabemos en qué estadio está, si fue al consultorio solo la primera consulta o no, si cuánto tiempo pasó. Entonces vas trabajando esa ventana de decisión. Ese es para un caso de alineadores o las concesionarias de auto. Pato, ¿cómo te imaginas? Lo mismo, ¿no? Vos te levantás un día y decís, me voy a comprar un auto, aprieto un botón y me compro un auto. No, no, tal cual. No, ahí la clave por ahí es entender cuál es el margen el proceso de decisión y el margen de tiempo de decisión y tener contactos en cada uno de esos puntos. Por ejemplo, el caso que decías de los alineadores, por ahí los vendedores justamente pasaban la cotización, pasaban el precio y se olvidaban. Entonces, justamente el usuario también, o por ahí, si tenía alguna duda, no estaban a disposición, entonces entender cada uno de los puntos de contacto y cada uno de los incentivos que tenemos que ir haciendo en ese proceso. No solamente le pasamos la cotización, sino decimos, mirá, tenemos también este beneficio exclusivo para vos, o también le remarcamos los beneficios, o le remarcamos, por ejemplo, los testimonios, y también lo clave ahí me parece que también, vinculándolo con lo que veíamos antes de la multicanalidad, es entender la calidad de los leads, porque en realidad lo que son para este tipo de negocio más de venta, más de B2B o de venta conversacional, es entender la calidad de leads que nos traen cada una de las plataformas. Entonces, entender, che, bueno, alguien que me viene de referido de Instagram, ¿tiene la misma calidad de alguien que me viene buscando por Google Ads, por ejemplo? Entonces, empezar, ese es un dato, por ejemplo, ya que preguntaban por ahí de la información, un dato clave por ahí, que hay pocos negocios que lo están utilizando que tienen esta estructura. ¿No? Decir, che, ¿de qué canal? Porque justamente a partir de eso sabemos que canilla abrir un poco más, que carrilla cerrar un poco menos, porque ahí lo único que vemos es la cantidad. Decir, mirá, de Instagram me vienen 30 consultas al día también, pero después la calidad, ¿cómo son? ¿No? Entonces, empezar a entender eso un poco más. Perfecto, la calidad de los leads, para poder no leo la pregunta. Perfecto, pero la calidad de los leads y esas segmentaciones, ¿cómo las obtengo? ¿Sí o sí con un CRM? Sí, Sí. sí, sí. Digo, ahí, fíjense lo que hablamos, digo, estamos todos pensando en, no hay problema en invertir $10.000 en campaña, ahora cuando hablamos de que invertir en un CRM, todos queremos usar MailChimp con una suscripción de $30. Para mandar, y ahí me dijo otra vuelta, digo, estábamos en un evento en España y me dicen, "Ustedes en Latinoamérica todavía se pelean por ver quién manda más mails". Y vemos un montón eso, ¿no? Antes mandamos un newsletter y no funcionaba, funciona un poco peor. ¿Qué hago? Mando 2 newsletters a la semana. ¿Funcionan peor? Mando 3. Después nos convertimos en esas marcas que hacen spam. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es mandarle a todo el mundo lo mismo, alineadores. Comprate alineador, comprate alineador, comprate alineador, un mail por día. Vamos a spam seguro, después nadie nos compra, y después, che, tengo una suscripción de MailChimp de $500 que no uso. Entonces, de vuelta, fíjense, la estrategia que hicieron está muy bien, hay que complementarla con un buen CRM para empezar a tomar las decisiones que contaba Pato al principio, hoy durante toda la charla, es cómo voy entendiendo en ese proceso de alinearme los dientes, bueno, adquirir al cliente interesado, bueno, ¿cuántas veces le tengo que hablar? ¿Le tengo que mandar un WhatsApp? ¿Le tengo que mandar un mail? ¿Le tengo que mandar un mensaje de texto? ¿Lo tengo que llevar a una nota del blog donde le explico cómo es el proceso? O sea, el que me leyó durante 5 minutos una nota, bueno, quizá le vuelvo a mostrar un anuncio específico en base a el momento del proceso que está, ¿no? Entonces, eso que decía Pablo es muy importante, entender cuáles son todos los puntos de contacto y acompañar. Pero sí, hay que tener un CRM. De vuelta, digo, el marketing de hace 7 años, Sí. chau, nos vimos. Hay que evolucionar, ¿no?, a la nueva forma de jugar. Y lo bueno es, la tecnología lo permite. Antes era muy difícil tener toda esta data. Nosotros ahora tenemos muchos clientes que mejoran sus negocios y toman decisiones en base a ellos a saber, y hoy aparecen oportunidades muy fáciles de agarrar, como mostraba Pato. Oye, si estos son los que más me compran, o los que tardan menos tiempo en decidir, o me compran un ticket más alto, bueno, ¿cómo hago para conseguir más de esos? Entonces, Ujú. rastreando eso para atrás, puedo tomar decisiones y decir, si estos son los que me sirven, estos son los que no, lo mismo que decía Pato. Y en base a eso, mejoro mi estrategia de adquisición. Ahí no sé, Cande, si respondimos con eso. Sí, sí, yo creo que para los negocios que se basan por ahí en lo que es leads o lo que es B2B, necesario invertir en un buen CRM. Por ahí la pulsión, como digamos al principio, más instantánea es justamente, bueno, invierto más porque necesito más caudal de leads, pero después lo que pasa es que no me terminan convirtiendo, se terminan perdiendo, y por eso lo que se puede hacer es invertir en un buen CRM, saber de dónde me están llegando los leads de calidad, por qué canal, por qué campaña de Google Ads o de Meta Ads, y en función de eso, ahí optimizás el presupuesto. Entonces ahí puedes invertir más, justamente, pero con un retorno mucho mayor. Entonces, por ahí, en vez de dedicarle
toda la inversión o todo el presupuesto que tenías en que quiero llenar el balde de agua, quiero llenar más gente, decimos, che, bueno, prefiero invertir en un CRM, saber a dónde tengo que apuntar y luego a partir de ahí escalo. Entonces, un poco la lógica que queremos empezar a fomentar, ¿no? Sí, y si necesitan ayuda como para esto de, che, estoy en un estadio donde quiero implementar un CRM y quiero que me ayuden y demás, por lo tanto implementarlo, sino capacitarse y saber cómo usarlo y demás, escríbanos ahí May le dejó el mail, pero les escribimos y los podemos ayudar a eso, ¿no? Parte de nuestro trabajo es acompañar a su cliente a elegir cuál es la mejor herramienta para su negocio, configurarlo y ayudarlos a que, al final, les sea más rentable todo lo que hacen en adquisición de clientes, ¿no? Ese es como el nuevo juego que hay que empezar a jugar hoy para ganarle a la competencia. ¿Ya? Porque los que no, y la clave ahora está en todo eso que no están haciendo ustedes, lo está empezando a hacer el competidor. Esto no es de asustarlos, sino es cosas que estamos viendo en general. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Estamos 12 minutos pasados, pero yo creo que estuvo bueno este intercambio. Gracias, Cande, con las preguntas súper específicas. Ahí May les dejó el mail. Pato, gracias por compartir todo tu expertise, y todos estos ejemplos, la recopilación de ejemplos que vieron, de muchos de nuestros clientes y de casos específicos, y hay un gran trabajo ahí de Pato y de May atrás para resumir un montón de info, ¿no? en estos paso a paso o cómo trabajar. Sí, un placer que estén acá. De vuelta, los que estén en Uruguay y necesiten entradas para el e-commerce day nos escriben, y los que necesiten, Eric, ayuda a bajar la ansiedad y organizar, sí, es eso. Paso a paso, exactamente, ¿no? Ese es el caminito. Y nos vemos la próxima. Gracias a todos. Pato, Gracias a un placer, todos. gracias. Gracias a ustedes y a todos los que formaron parte. Estamos hablando.